Vamos entonces, luego de esta recepción de nuestros queridos amigos como miembros de la iglesia, a nuestra serie de parábolas que estamos viendo desde hace una semana. Estamos entonces estudiando parábolas de Jesús, porque Jesús enseñó mucho, mucho por medio de parábolas, usando ejemplos de la vida cotidiana para hablar grandes verdades sobre el reino de Dios. Y vamos a estar viendo su enseñanza sobre distintos temas. Y el día de hoy vamos a estar viendo la parábola de los dos deudores, muy conocida de esa manera, aunque podríamos llamarla de tantas otras formas que tal vez comunican mejor la idea. Pero vamos a estar hablando este domingo sobre esta parábola que encontramos en Mateo 18, versículos 21 al 35. 21 al 35. Y antes de que vayamos a la lectura, solo comentarles que la gran enseñanza de la parábola está antes de la parábola, que son estos versículos que consideré dentro del texto. Entonces, vamos a partir leyendo estos versículos antes de irnos a la parábola en sí. Son los versículos 21 y 22, también de Mateo, capítulo 18. ¿Saben? Jesús ya había estado enseñando sobre el tema de resolución de conflictos. Porque ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con esta situación, justamente? Eh, Tenemos un conflicto con alguien, vamos a tratar este tema y mira, muy bien, vamos frontalmente, tratamos esto con amor, con tranquilidad, sin desesperación incluso, lo estamos haciendo muy bien, y perdonamos a la persona. Pero resulta que esta persona vuelve y cae nuevamente y una vez más en la misma falta. Ustedes saben cómo es, nos encontramos con esto todos los días casi. En las relaciones matrimoniales, de repente un pequeño fueguito enciende una gran llama. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que estaba presente desde antes. Y situaciones como estas se generan, a pesar de que el conflicto pase, algo queda. Y por lo tanto luego tenemos estos, es que tú siempre aquí y allá, es que tú nunca aquí y allá. Porque en el fondo, lo más profundo es que aún no hemos perdonado, aún no ha habido perdón. ¿Y saben qué? Jesús nos enseña justamente sobre esto. De esto es lo que trata la parábola. Porque el problema no es que la persona haga nuevamente la misma falta. El problema, amigos, es el rencor que queda en nuestros corazones. Si somos honestos con nosotros y con el resto, vamos a darnos cuenta de esto. El problema no es que la otra persona caiga una vez y otra vez en algún pecado. Eso, claro, está mal. Y eso, claro, es algo que la persona debe cambiar, por supuesto. Y es algo que no es hecho primeramente contra nosotros, sino contra Dios. Pero nosotros también caemos una y otra vez en las mismas cosas. El problema cuando hablamos del perdón es el rencor que queda en nuestro corazón. Así que vamos a hablar más sobre eso porque Jesús lo hizo. Pero miren estos versículos 21 y 22. Luego de que en Mateo 18 está esta sección de cómo lidiar con los problemas con los demás, de cómo aclarar, eh, vamos a decirlo así, diferencias de opinión, pero que puede ir escalando, que es lo típico por lo cual se cita Mateo 18, eh, que si tienes un conflicto con alguien, entonces tú ve y habla con esa persona, luego lleva a alguien más, y todo eso que normalmente hemos escuchado sobre resolución de conflictos. Pedro, que conoce la ley de Dios, le dice esto. Él sabía que había que perdonar, pero obviamente tiene que haber algún límite, ¿cierto? Entonces él va y le dice estas palabras a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Entonces Pedro
Piensa en un número grande, 7. Claro, el 7 es un símbolo de plenitud para un judío. Entonces, 7 veces estará bien, mostrará que yo soy una persona que perdona. Entonces lo perdono 7 veces. Y Jesús le responde de una manera que tal vez para nosotros nos parece, no sé, un número grande, pero tiene todo un simbolismo detrás que no sé si tú conoces. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo normal es que nosotros pensemos en esto como un número grande. Y eso es lo que hay que hacer. 70 veces 7 simboliza 7 y 10, implica siempre. Esa es la idea. No un número grande que simbolice a una actitud de perdón en ti, simplemente, sino que un perdón que es otorgado siempre. Pero hay algo más allá todavía. Y antes de ir al texto que vamos a estar viendo, quería mencionarles algo que aparece muy atrás en Génesis 4. En el capítulo 4 de Génesis hay un personaje llamado Lamec, que es un hombre muy malo, es un hombre asesino, es un hombre, el primer hombre que nosotros vemos en la historia de la humanidad que tiene dos mujeres, que rompe entonces no solamente con la vida, matando a otros, sino que él también destruye esta preciosa esfera con la que el Señor está construyendo la sociedad, que es el matrimonio. Y toma a una segunda mujer, ambas como esposas de él. Él era un descendiente de Caín. Caín había sido conocido por ser el primer asesino. Y Dios le había dicho que si alguien le hacía daño, él lo iba a vengar 7 veces. Y aquello que es una muestra de misericordia hacia Caín, miren cómo se torna en el caso de Lamec. Miren lo que dice este hombre. Y Lamec, en el versículo 23, capítulo 4, dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7 lo será. Aquello que había sido un símbolo en Caín de la misericordia de Dios para protegerlo a él, que había mostrado toda su debilidad y su pecado más profundo al asesinar a su hermano, una muestra de misericordia a alguien que no lo merece, digamos, no merece ese trato, sino que un trato justo, que era muerte también. En el caso de Lamec es tomado como el símbolo de la rabia, del enojo, de la ira y la venganza. 70 veces 7 será vengado Lamec. Y estos pasajes son de los que uno se pregunta, pero ¿qué hace esto en la Biblia? ¿Por qué está ahí? Y uno no sabe bien. Pero miren, 70 veces él será vengado, manoseando las palabras de Dios. Y luego Jesús les da un sentido mucho más grande en el pasaje que estamos viendo hoy. Porque 70 veces 7 no va a ser vengada la persona que es, ¿cómo se llama?, que recibe de una ofensa o es tratado con pecado por otro, sino que 70 veces 7 él va a perdonar, va a perdonar. Aquello que probablemente en el pueblo judío era conocido como una actitud vengativa, como la de Lamec, con este 70 veces 7, aquí Jesús lo muestra de una manera distinta. Jesús nos llama a perdonar siempre. Y entonces la enseñanza está aquí. Perfecto, Matías. Dejemos hasta acá el mensaje y no necesitamos la parábola. Eso, digo, si es que todos nosotros no tenemos ahora un por qué. Pero la verdad, amigos, que cuando nos enfrentamos al tema del perdón, en nosotros surgen muchos por qué. Pero ¿por qué en este caso tendría que perdonarlo? Y todos podemos poner ejemplos rudísimos de maldad en el hombre que a nuestro parecer no merecen perdón. No merecen perdón. Pero eso es justamente la razón por la cual nosotros necesitamos de esta parábola. Así que vamos a leer la parábola para ver cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesús al respecto. Presten atención entonces, vamos a hacer la lectura. Mateo 18, versículos 23 al 35. Y aquí Jesús compara entonces al reino de los cielos de nuevo con la situación que vamos a encontrar.
Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, perdón, junto con su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Vamos a hablar un poco hasta aquí entonces de esta parábola. Vamos a ir explicando un poquito. Entonces tenemos a estos dos personajes en la historia que Jesús nos está enseñando sobre el reino de los cielos. Tenemos a un rey que viene a ajustar cuentas. A él se le debían cosas, a este rey. Él merecía y no estaba recibiendo. Y uno de sus súbditos entonces le debía una suma enorme, 10.000 talentos. Talentos. ¿Qué son los talentos? Miren, la verdad, les voy a explicar cuánto es un talento. Un talento en el tiempo de Jesús era algo así como 21,6 kilogramos de plata. Un talento. Y aquí no tiene una deuda de 1.000 talentos, sino que de 10.000 talentos. Pero la verdad, Jesús está usando este número como un número inalcanzable. Y aquí hay algo que nos tiene que llamar la atención. Recuerden que cuando uno piensa en las parábolas, tienen que fijarse en aquellas cosas que de repente es como, esto no tiene mucho sentido, o esto es difícil de digerir, esto tengo que meditarlo más. ¿Cómo es que alguien puede contraer una deuda así? ¿Cómo es que alguien puede tener una deuda de esa manera? Déjenme contarles que el rey Herodes, él recibía como tributo de lo recaudado del pueblo aproximadamente 900 talentos al año. 900 talentos al año. Para que ustedes imaginen el tamaño de la deuda de este súbdito del rey. Es inalcanzable, inalcanzable. Es un número gigante. La forma en que eh, él debía pagar esa deuda, ahora decretada por el rey, no pagaba la deuda en un sentido. Él no tenía ni siquiera, entregando su propia vida y la de su familia, cómo pagar esa deuda. Simplemente no podía, no podía. No podía comparar algo que ni siquiera en 1.000 años del pueblo completo juntarían como para poder pagarle al rey. Era inalcanzable. Imaginen eso y ténganlo presente. Entonces el siervo cae al suelo rendido. Y lo único que él dice es que por favor le dé más tiempo, que por favor le dé más tiempo, que él pagará. Y aquí nuevamente nos tiene que saltar a nosotros esta declaración, nos tiene que llamar mucho la atención. ¿Cómo es posible, primero, que este hombre haya podido tener la deuda? Y luego, ¿cómo es posible que este hombre crea que con un poco de tiempo o con más tiempo podría llegar a alcanzar a pagarla? Aparentemente hasta aquí, hasta el versículo 26, lo único que puede suceder es lo que está dicho en el versículo 25, que entonces él sería vendido junto con su familia y todos sus bienes, y eso va a ser entonces una forma de pagar parcialmente la deuda, porque el versículo 26 no tiene sentido. Ese hombre no puede simplemente pagarla. No va a haber vida ni eternidad para que él junte el dinero. Él solo de lo que se le debe al rey, lo que él le debe al rey. Ese es el corazón de nuestra historia hasta ahora. Y el versículo 27 nos asombra. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó. Y no dice que le dio más tiempo. Dice que le perdonó la deuda. Ojo, ¿qué es lo que pide el siervo? Más tiempo. El siervo quiere pagar con su propio esfuerzo,
la deuda que tiene, a pesar de ser una deuda inalcanzable. ¿Y qué es lo que hace el rey? El rey le da el perdón. Le muestra misericordia y el rey lo perdona. Lo perdona. Pero tenemos una siguiente escena. Al salir aquel siervo, dice el versículo 28, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, págame lo que debes. Yo me imagino así que lo tomaba matonescamente como de la ropa y le decía, págame el dinero que me debes. Y eso fue hecho ahí, digamos, en palacio o en el lugar donde estaba el rey y todos pudieron ver. Entonces, eh, esto se hizo famoso. Miren lo que dice el consiervo en el versículo 29. Cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. No es necesario que ese siervo diga, oye, voy a pagarte toda la deuda, me voy a esforzar para pagártela toda porque eran solo 100 denarios. Un denario era el dinero de la jornada de trabajo. Si tuviéramos, ¿cómo se llama? En Chile, considerando que el sueldo mínimo está ahí por 320, 320 mil pesos, sería un poquito más de 10.000 pesos. Un denario. Esta deuda no es una deuda pequeña, es una deuda que puede complicar, por supuesto, pero él se puede esforzar y pagarla. No tiene nada que ver con la deuda anterior. Sin embargo, dice el versículo 30, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Dígame, ¿cómo es que ese hombre iba a poder pagar en la cárcel lo que debía? Lo que él estaba haciendo, el primer consiervo, el de la primera deuda, era tirar a la cárcel a su, digamos, deudor para que otra persona viniera y pagara por él. O sea, él no tiene ni una esperanza de que ese hombre pueda pagarle y sin embargo, él quiere el beneficio. Así que, versículo 31, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, estamos hablando de otros desde afuera, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. ¿Ven? Tenemos entonces a estos dos siervos que deben, a dos siervos que deben. Entonces, versículo 32, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y esa es la gran pregunta. ¿No debiste hacer tú lo mismo? Siervo mío, ¿no debiste tú perdonar así como yo te perdoné a ti? ¿No debías perdonar tú a su vez a la persona que te debía? Persona que debía una deuda mucho menor. ¿Se fijan? El rey no está diciendo, no está hablando de volúmenes de perdón, perdón de deuda. Está hablando de perdón. Yo podría decir, oye, lo que pasa es que este hombre necesitaba juntar el dinero para pagarle al rey. Pero el rey nunca le había pedido que le pagara la deuda o no habían quedado con ese trato. Él había sido perdonado. Ya no debía pagar. Ya no debía pagar. Él tenía que tener la misma actitud y sin embargo no lo tuvo y tuvo consecuencias. Miren el versículo 34. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Y este es un llamado muy, muy serio, muy serio. ¿Saben? Así como tú, yo también tengo problemas con el perdón. Yo pensaba cuando era más chico que era algo que yo resolvía fácil, que no era una persona que guardaba rencor en su corazón. De hecho, nunca lo decía, pero yo pensaba, no, para mí es fácil, no entiendo por qué a tal persona le cuesta tanto. ¿Sí? Es fácil. Simplemente uno dice, ya, toma la decisión y ya perdona. Pero el tiempo pasa y uno empieza a ponderar las cosas.
uno empieza a ver cosas que se repiten, uno empieza a escuchar el discurso de las personas y luego ver cómo se comportan. Y uno se enoja mucho, y uno se enoja mucho. Pero este llamado es un llamado serio, muy serio. No para aquellos que tú estás pensando, tal persona le cuesta el perdón. Este es un llamado serio para todos aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Las palabras de Jesús a Pedro en los versículos 21 y 22 al principio son palabras que denotan el carácter de alguien que ha sido perdonado, que denota el carácter de alguien que pertenece al reino de los cielos, un ciudadano celestial. Por lo tanto, el Padre Celestial va a hacer aquello que dice el versículo 35. No es el versículo 35 está ahí y no es simplemente un tirón de orejas, no es simplemente algo que nosotros podamos decir, ya no va a aplicar a mí. Es una declaración del Señor al respecto del Padre Celestial, de lo que Él hará con aquellos que no perdonan. Por lo tanto, aquí tenemos un deber. Tú y yo estamos llamados a perdonar. Y mientras yo siga hablando, esa palabra va a estar al frente tuyo en tu celular o en tu computador. Y puede ser que tú no quieras verla. Puede ser que tú quieras mirar para otra parte. Muchas veces lo hemos hecho. No sigamos haciéndolo. Mira hacia el frente porque ese es el llamado del Señor para ti y para mí. ¿Cuál es la base del perdón? La base del perdón es que nosotros hemos sido perdonados. ¿Sí? Lo vimos en la liturgia, lo vimos en, ¿cómo se llama?, en las distintas lecturas de este día. La razón por la cual somos tratados con misericordia es el amor de Dios. Y ese amor llegó a nosotros abundantemente en la persona de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz para traer perdón para su pueblo. Por lo tanto, este pueblo, su pueblo, aquellos que son redimidos por Cristo, entienden lo que significa el perdón. No solamente en Cristo Jesús tenemos el perdón y por lo tanto el llamado a perdonar, es también Él un ejemplo sobre el perdón. En la cruz del Calvario, Él dice, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Él muestra misericordia constantemente. Él le dice a Pedro que Pedro lo va a negar 3 veces, pero les muestra de inmediato que él va a ser restaurado. Y una vez que Pedro se aparta, triste por su propia maldad, por haberlo negado 3 veces, es Jesús quien da el primer paso, y es Jesús quien lo perdona. Cristo no es solamente la razón por la cual nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Cristo es el hombre perfecto, y en él está el carácter perfecto. En su carácter nosotros vemos cómo debe ser el corazón de uno de nosotros al perdonar. Y no solamente es eso, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a la consolación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón. El mensaje del Evangelio nos habla a nosotros sobre perdonar constantemente. Porque siempre se nos está recordando que nosotros fuimos perdonados. Así que es Jesús mismo, no solamente la razón por la cual nosotros fuimos perdonados, Jesús también es el ejemplo y además de eso Jesús es quien nos habilita para perdonar. Tú y yo estamos llamados a perdonar. Eso es en nuestra ley. Eso es lo que debemos hacer. Pero Dios sabe cuán difícil es para nosotros perdonar. Aún así nos llama a la perfección. Aún así nos llama a perdonar. ¿Sabe? Yo les decía al principio que el problema del perdón no era la falta de la otra persona. Porque si fuera la falta de la otra persona, la falta de perdón nunca sería tratada como un pecado. Porque sería el pecado de la otra persona el que importa y no nuestra actitud.
pero es el rencor que queda en nuestros corazones el que nos tiene que preocupar. Sé honesto contigo hoy y piensa si eres una persona que guarda rencor en su corazón. Si realmente olvidas la ofensa o vuelves a ella la próxima vez que te sientes ofendida. ¿La guardas como si fuera un tesoro para poder usarla en el futuro? ¿La sacas y la restriegas en medio de discusiones? La verdad es que así nosotros somos. Sé que tú, al igual que yo, quieres ser alguien que perdona con mayor facilidad. Alguien que sea conocido por disfrutar del amor de Cristo y por lo tanto perdonar abiertamente. Pero debemos recordar, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Muchas veces creemos que por el hecho de haber recibido el Espíritu Santo, ahora nosotros vamos a hacer como una cajita de felicidad y cada vez que algo pase es como que no nos afectara. Y tenemos esa ilusión con respecto a la vida cristiana. Algo que parecería ser más, no sé, como oriental, más que algo que tiene que ver con la fe cristiana en sí. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. La vida cristiana implica mirar a Cristo, negar la cruz e ir detrás de Él. ¿No es eso lo que significa ser un discípulo? ¿No es lo que nos enseñó el Señor? Y si creemos en Él, vamos a andar como Él anduvo, como dice el apóstol Juan. Entonces, el llamado es a perdonar, a mostrar misericordia. Como el texto de Santiago que fue citado en la liturgia. Eh, nosotros debemos obrar con misericordia, obrar con misericordia. No queremos, ¿cómo se llama?, recibir justicia. ¿Saben? Una de las cosas que debemos hacer para ser misericordioso es recordar, es recordar. Antes del acto en sí de perdonar, primero debemos recordar. Y por eso debemos recordar el trato de justicia y de misericordia que nosotros vemos en el Evangelio, del cual nosotros nos beneficiamos. ¿Saben? Dios es justo y Dios es misericordioso. ¿Cómo Dios podía ser justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo podría perdonarnos a nosotros sin hacer un perdonazo, sin dejar su justicia de lado? La maldad de nuestros corazones necesitaba ser tratada con justicia y nosotros pagar la maldad. Entonces, tenemos el sacrificio de Cristo, que se pone en nuestro lugar, donde nuestra justicia y nuestra maldad y condena recae sobre Él. Y en ese sentido, entonces, la ira de Dios, la ira justa de Dios contra la maldad, tuvo su satisfacción. Y por otra parte, nosotros somos tratados con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador y como entonces el perdonador de su deuda, ahora ya no son tratados con su propia justicia, sino con la justicia que le pertenece, que le es natural a Jesús, a Cristo. Esa es nuestra justicia ahora. Por eso el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Porque tú y yo podemos conocer realmente, no nuestra justicia, sino la de Cristo, por medio del acto de misericordia que hemos recibido de su parte. Eso es perdonar. Perdonar no es tratar a los demás como merecen. Y el problema es que siempre estamos esperando que la otra persona merezca ser perdonada. Y no lo digo porque tuve una conversación contigo y tú me lo dijiste. No necesito. Es porque yo sé cómo actúa el corazón. Lo voy a perdonar cuando muestre un arrepentimiento. Cuando muestre arrepentimiento, entonces lo voy a perdonar. Es porque creemos que la persona tiene que alcanzar o merecer el perdón. Pero no hay nada más contrario a la realidad del Evangelio. La persona es perdonada cuando, en el Evangelio, cuando era enemigo.
fue reconciliada, fue transformada. Tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, entonces entendemos el perdón y el amor de una manera nueva y renovada. Y cuando nos enfrentemos nuevamente al tema de perdonar, debemos recordar que nuestra deuda fue mucho mayor a 10.000 talentos. Y que nosotros no tenemos ni siquiera cómo pagar 100 denarios. Ni siquiera cómo pagar 100 denarios de esa deuda. Nosotros no debemos caer en el error de el primer deudor que quería pagar la deuda por su propia fuerza y no aceptar el hecho de que había sido perdonado. Pero también nosotros debemos recordar que esa deuda fue pagada. ¿Y cómo? Bueno, en la parábola nosotros no tenemos eso, porque es simplemente una sola enseñanza. ¿Cuál? Hay que perdonar porque la deuda que fue perdonada hacia nosotros es muy grande. Pero cuando las personas perdonan al otro, está decidiendo cargar con aquellas cosas que debería la otra persona satisfacer. Uno decide olvidar, dejar de lado, no, ¿cómo se llama? Cobrar la deuda que nosotros hemos recibido. Perdonar tiene un costo. Entonces la pregunta es, nosotros vamos a considerar el costo del perdón o la satisfacción que merecemos de la otra persona o que queremos merecer por sobre el valor que nosotros le debemos a Dios, porque el valor que le debemos a Dios es inalcanzable. Y créanme, amigos, si entendemos realmente el perdón que hemos recibido de Cristo, entonces las deudas que cualquier otra persona pueda tener con nosotros no son comparables. Yo podría contarles muchos ejemplos de perdón asombrosos, asombrosos que tal vez tú puedes decir, ya, escuchando yo eso, sí voy a perdonar. Hay muchos, y muchos dentro del pueblo de Dios que son increíbles. A personas que han asesinado familiares, a gente que los torturó, a gente que abusó de ellos. Y sin embargo, yo creo que no hay mejor ejemplo que el perdón de Cristo, porque es el hecho en sí. No necesitamos más ejemplos que ese. El llamado para nosotros es a perdonar. A perdonar. Entonces, nosotros no merecemos el trato que recibimos, nosotros merecemos otro, y nuestra ética de relación con las otras personas, dentro del pueblo de Dios y hacia afuera del pueblo de Dios, tiene que ser una que refleje justamente que nosotros hemos sido perdonados. Y quiero darte algo para animarte, no solamente el llamado, la base, para que tú y yo podamos perdonar. El Señor está contigo, el Señor sabe que esto te va a costar. Y Él no va a dejarte que te quedes en el sí sé, pero es difícil, ¿no? Él te llama a que cambies, Él te llama a que cambies, pero Él siempre es misericordioso en recibirte. Si estás en una actitud ahora de falta de perdón, el llamado que tú tienes es a arrepentirte. Y aquel que perdona eh, como ningún otro está dispuesto a escucharte, para que luego tú puedas ir y perdonar la deuda que alguien más tiene contigo. Y saben que muchas veces el perdonar es una tremenda oportunidad de declarar. El perdonar es una tremenda oportunidad de declarar, de poder declararle a otras personas el Evangelio de Jesús. Yo no te perdono porque yo sea mejor que tú. Yo no te perdono porque yo sea una buena persona. Te perdono porque a mí se me ha perdonado mucho más de lo que se te está perdonando a ti. ¿Mm? Eso es. El Evangelio de Jesús saliendo hasta por los poros de las personas de su pueblo. Y eso espero que sea la manera en que nosotros enfrentemos el perdón a otras personas ahora. Recordemos esto, entonces, porque nuestro Padre Celestial nos ha perdonado en Cristo Jesús, y entonces nosotros estamos llamados a perdonar.
y mucho, mucho más que 70 veces 7. Mucho más que 70 veces 7. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar cuánto hemos sido perdonados. Ayúdanos, Señor, realmente a tener un indicio del tamaño del perdón, que nos mueva, Señor, al arrepentimiento, que nos mueva a la adoración, a la gratitud profunda hacia ti, por lo bueno que eres y misericordioso con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por tu justicia, que nos hace mirar a Cristo como nuestra salvación. Y pedimos, Señor, que nos ayudes, ¿no?, a su vez a nosotros perdonar. Señor, 7 veces, como dice Pedro, nos parece un número gigante. Y el número que Lamec quería para ser justiciado, Señor, nos parece pequeño. Nosotros queremos mucho más que eso. Pero te pedimos, Señor, que recordemos el perdón que tú nos has dado a nosotros y que nosotros te hemos ofendido mucho más que 70 veces 7. Y que nos ayudes, Señor, para que de ese amor, en gratitud, nosotros podamos imitar a tu Hijo y perdonar y declarar el Evangelio de Jesús con cada actitud que podamos tener. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Y reconocemos, Señor, nuestra necesidad profunda de Jesucristo, aquel que es fuerte, aquel que lo pudo, aquel que te obedeció hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, y que nuestro gozo esté en ti. Señor, pido que ninguno de nosotros nos vayamos amargados de este mensaje, sino agradecidos de tu perdón y motivados, Señor, a tratar junto contigo el tema del perdón. Ayúdanos, Señor, y toda la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén.